Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer su presencia esta tarde aquí. Vemos muchas caras que han venido conocidas, que han venido desde el inicio del ciclo. Dar la bienvenida a todos ustedes, al representante del Instituto de México en España, que también nos sigue. Y bueno, la sesión de esta tarde está enmarcada en el ciclo quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés a México. Bajo el título La conquista de México, dos mundos, dos modos de conocimiento, el profesor Jesús Bustamante nos va a ilustrar un poquito de España y de México en el momento de la llegada del 1519. Jesús Bustamante García es doctor en Geografía e Historia, científico titular del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su investigación y publicaciones se organizan a partir de tres líneas: el estudio de las fuentes coloniales sobre las sociedades indígenas americanas, el estudio de las principales empresas culturales de Felipe II asociadas a la construcción del Estado moderno en España, y en la que destaca la expedición científica de Francisco Hernández a la Nueva España. Y el tercer eje de investigación es el estudio de la formación del método y el pensamiento antropológico. Tiene numerosas publicaciones en revistas y, por destacar, dos de sus libros más destacados. Uno de ellos es su tesis doctoral, Fray Bernardino de Sahagún, una revisión crítica de los manuscritos y de su proceso de composición. La otra monografía es La invención del indio americano y su imagen, 4 arquetipos entre la percepción y la acción política. Muchas gracias, Jesús, y la palabra es tuya. Muchas gracias. Cuidado. Gracias buenas tardes a todos y muchas gracias por haber venido a participar al menos conmigo, en un tipo de cuestiones y de temas bien inquietantes, bien interesantes, y que la verdad me ha costado bastante reflexionar el modo de exponérselo ante ustedes. En principio, hubiera sido quizás lo más sencillo meterme en la temática de la cronística, el tipo de materiales que existen y todo ese tipo de cuestiones que para mí es muy familiar, pero que quizás no sea lo que una idea más adecuada o más completa nos puede proporcionar de lo que fue la conquista de México, lo de dos mundos, dos modos de conocimiento. La imagen que he presentado aquí como carátula es una imagen de estas sacadas de National Geographic, y que es el momento, digamos, el 8 de noviembre de 1519, el momento en que Cortés, al frente de su grupo, de 400 españoles, seguido de al menos 4.000 tlaxcaltecas. Ese segundo punto tiene una cierta importancia para entender la presencia y por qué pueden estar así, con ese aspecto tan pacífico, frente a la entrada a la Ciudad de México, Tenochtitlan, y cómo es recibido, digamos, por la gran figura, el gran rey, digamos, el Huey Tlactoani, Moctezuma, digamos, como es conocido en Europa. El último de los... Esta es una escena que se va a repetir y que vamos a ir reproduciendo varias veces a lo largo de la charla que quiero plantearles hoy. Y quizás, aprovechando las posibilidades de la informática y del mundo así, este es un poco el aspecto que tenía el Valle de México, la región más transparente, allá en la época en que llegan los europeos y observan ese mundo, ese universo. Ese valle, un valle endorreico, que se ha cargado de aguas, en cuyo centro está la isla de México. México es la isla, allí hay dos ciudades, una que sería la mitad derecha suya, o sea, el norte, que es Tlatelolco, y la otra, que sería lo que se ve a la derecha, sí, de todos, que sería Tenochtitlan. Los dos son México, digamos. Bien, ese es el gran centro, el gran corazón, en el año entre 1510 y 1520, que venía a culminar toda una serie de procesos muy largos de construcción de una nueva situación
política, económica y cultural en el México central. La lengua que allí se hablaba era el náhuatl, el azteca, que se va a decir después, y la población que aproximadamente contenía este entorno, también el entorno del valle, era de 250.000 de habitantes, en torno a los 200.000. La ciudad, la isla misma, en torno a los 120.000. Tengan en cuenta que las ciudades más grandes de Europa rondaban las 100.000 personas. Este conjunto es un conjunto urbano de los más grandes del mundo en su época. Y es un conjunto cargado de... ¿cómo decir?, de cultura, de know-how, de saber hacer. No solamente es una ciudad construida sobre una isla, que en buena parte es también tierra artificial, sino que todo el sistema para la conexión a la tierra firme está lleno de calzadas, de acueductos que proporcionan agua. Lo que ven ustedes que tiene como una zona más clarita en torno a la isla es la zona de aguas dulces, separadas de lo que es al norte, que es una zona de aguas salitrosas. Aguas no potables, es el gran lago de Texcoco, que es una gran inmensidad. Lo primero que hubo que hacer es separar los dos tipos de agua por un tema higiénico y por un tema de potabilidad. Eso, solo eso, les permitan a ustedes entender y comprender que estamos ante unas estructuras humanas, culturales y sociales complejas, del mismo nivel de desarrollo que el europeo, distinto en sus maneras, pero que es lo que uno se va encontrando. Pero que tiene también sus singularidades. Tiene un modo de registro escrito desde antiguo, que no es auténtica escritura, pero que se le aproxima mucho. Son formas de ayuda escrita mnemotécnica muy compleja que va asociada a formas escriturarias reales. Es decir, tiene la forma de transcribir los números, es auténtica escritura, eso les permite hacer cálculos y mantener calendarios y cosas de estas, y después también es auténtica escritura lo que se refiere a elementos claves como nombres personales, nombres de lugares y cosas así. Lo que hay a la izquierda de ustedes es un códice prehispánico, es de tradición mixteca, pero aunque no sea del Valle de México no sirve, porque los mixtecas son los grandes especialistas en la escritura y en los códices para los, digamos, los mexicanos, ¿no?, para los mexicas. Hay un barrio completo de personas que están allí específicamente dedicadas a pintar. Entonces, se trata de un códice bien interesante que es de tipo genealógico, se refiere a una genealogía y una dinastía muy específica de la zona de la Mixteca. Y bueno, tiene su orden de lectura, en otro momento nos podríamos meter a acreditar que son formas que uno puede todavía leer, pero que en cualquier caso, para entender de verdad, tiene que ir asociado con una narración de memoria. Es la memoria lo que le da sentido y sobre todo lo que le da contenidos que van más allá de los elementos específicos de fechas, lugares, nombres de personas y acontecimientos concretos de conquista, derrota, incendio, etcétera, ¿no? Todo lo demás es un discurso que el lector tiene que añadir de su bronco pecho, que dirían en México. Lo que tienen a la derecha es ya un códice, este sí, mexicano puro, pero es ya del periodo colonial. Ven ustedes un fenómeno que se va a producir a todo lo largo del siglo XVI y que va a tener su desarrollo hasta el mismísimo siglo XIX. Es el mantenimiento de ciertos elementos de la forma de escribir y de conceptualizar prehispánica que se prolongan, entre otras cosas, por su prestigio y porque le daban como más verdad a lo que allí se decía, pero que para ser entendido era después explicado, anotado. En este libro se dice, en este códice se dice a modo de proceso, porque estos documentos prehispánicos eran entregados como acreditativos en los procesos judiciales y claro, el juez y castellano no entendía nada y a modo de proceso se explicaba y se anotaba los contenidos. Por eso podemos leer mucho, por eso sabemos mucho de este universo, ¿no?
Bien, todo esto es para que veamos que es un universo complejo, es un universo capaz de expresarse y de mantener por escrito muchas cosas, y es un universo sumamente abstracto. Esta es los mexicas, los habitantes de esta isla de la que estábamos hablando, llegan a hacer un arte muy específico, es un arte perfectamente reconocible con el estilo mexica. Este es uno de sus ejemplos, vendría a ser como el arte de la corte. Y con una vocación imperial, de expresión imperial manifiesta. Es un estilo muy singular, una de cuyas características es una ejecución primorosa, una voluntad de expresar finura, y al mismo tiempo todo está cubierto, literalmente todo está cubierto de simbología, de una simbología de logogramas, de signos que eran perfectamente reconocibles por las personas que lo veían entonces, y hoy ya no los reconocemos tanto, aunque en este caso este es el Xochipilli, es el príncipe de las flores, es un tipo de divinidad asociada al juego, a la alegría, a la juventud, es un personaje, y al teatro, porque de hecho tiene su máscara cubriéndole el rostro. Bien, pero las imágenes, estas imágenes no siempre son tan amables, ¿no? A veces son un poquitito más inquietantes. Esta es una de las grandes piezas, es una maravilla sin duda del arte mexica, pero también nos debe de hacer reflexionar lo que el arte mexica imperial nos quiere decir. Esta figura es una figura femenina con unos pies en forma de garras que se clavan en el suelo, unas manos en forma de cabezas de serpiente dispuestas a devorar, un collar hecho a base de manos cortadas y corazones, cuyo peso central es una cabeza, una calavera, es una cabeza humana, que ha sido, el personaje ha sido decapitado, y lo que vemos como su cabeza son los dos chorros de sangre saliendo por las carótidas, por los yugulares, y que forman ese rostro. Bien, esta divinidad bastante impresionante es la Coatlicue, es la de la falda de serpientes, es la diosa tierra, y en ella, digamos, viene a aunar lo que vendría a ser la tierra feroz capaz de devorarle a uno y a los muertos, y al mismo tiempo es la madre tierra en el sentido de que da vida a todos. Y esto tiene mucho que ver con la mística, la religiosidad prehispánica, que asociaba vida y muerte, y en el que la muerte es un factor muy importante. Bien, en el caso de México, la muerte, o sea, de este grupo específico final mesoamericano del centro de México, la muerte es un factor extremo con respecto a las prácticas tradicionales mesoamericanas. Mataban más de lo habitual, digamos. Este es un tipo de representación, y esto tiene que ver con que imagínense los dulces castellanos, que de dulces no tenían nada, cuando veían estas cosas y les decían que era, imagínense esta pieza cubierta con costras de sangre en un espacio semioscuro y oliendo, como dicen los cronistas, como a matadero. Es que era matadero, o sea, a carnicería, ¿no? En las carnicerías antes, que no había tanta refrigeración, daban un tufo muy particular, que todavía los que han ido por los pueblos, sobre todo en tierra templada, saben lo que significa eso. Imagínense eso, el aspecto es el mismísimo diablo. La vista desde Europa, este es el concepto mismo. Es muy bonito porque llegan a hacer dibujos de esto, exactamente como diablo. Esto es una maravilla, es una de las piezas descubiertas ahora con las excavaciones del Templo Mayor. Es una máscara a base de una calavera humana que le han puesto sus ojitos y que tiene una nariz que es un cuchillo sacrificatorio. Cuando la gente ve estas cosas impresiona. Y hay una cosa que impresiona particularmente en todas las descripciones, son lo que llaman Zompantli, los muros de cráneos, los muros de calaveras. Era realmente una cosa que hacía México como gran expresión de cuidadito, que yo soy el poder. Entonces, a todo alrededor del templo y de las estructuras al entorno de los principales palacios, había estructuras de base de piedra, estas con los adornos de los cráneos esculpidos, y arriba había unos enormes palos de los que se colgaban los cráneos de los sacrificados. Durante mucho tiempo se pensó que lo que en realidad había era esto, hasta que al excavar el Templo Mayor han aparecido los cráneos mismos con sus perforaciones, porque por ahí se pasaba una enorme pértiga de madera
y se colocaban los cráneos. El cráneo de la izquierda, he puesto el detalle porque se ve muy bien cómo es un cráneo cortado. Una cabeza cortada tiene todavía incluso las vértebras vinculadas, ¿no? Lo que hay a la derecha, quizás demasiado pequeño para que lo puedan apreciar, es uno de los últimos descubrimientos de las excavaciones del Templo Mayor, que es todo una torre de cráneos, cuya finalidad y descripción nadie había hecho antes y que está en proceso de excavación. Es todo un universo. Yo no quiero entrar en un elemento de lo truculento. Estamos hablando de una cultura sofisticada, inteligente, pero que tiene sus cosas como las de todas las culturas. Y ciertamente este es un aspecto importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Por lo segundo que les quiero contar. Esto es el plano, más o menos, el mapa de lo que sería el México de la civilización, lo que se llama Mesoamérica. La línea me tengo que levantar. Esta línea roja determina su límite norte, esta línea roja al sur delimita su límite al sur. Lo que la mancha central sería el espacio que el México central va a ir unificando. El México central desde el Valle de México. Lo hace a partir de, digamos, la alianza de tres grupos, lo que serían los mexicas, los mexicanos, tlatelolcas y tenochcas. Otro grupo importantísimo, estos vendrían a ser los romanos, dicen las descripciones del 17. Otro grupo que vendrían a ser los griegos, que serían los texcocanos. La Texcoco sería la Atenas del antiguo mundo. Y un grupo que es Tlacopan, Tacuba moderna, que vendría a ser la herencia del mundo imperial anterior a la llegada de estos señores. Pero es que estos señores se alían y conforman un nuevo grupo político en el año de 1427. Y los españoles llegan en 1519. Es decir, han pasado 90 años. Y en 90 años han estructurado y organizado este espacio. Han ocupado este espacio, militarmente, por supuesto. Y es un espacio que, como pueden ver, tiene huecos. Son los espacios todavía no controlados y otros espacios los tiene muy recientes. Esta imagen da una idea como de homogeneidad que yo preferiría mostrarles con algo más de detalle. Este es una realidad un poco más aproximada de la diversidad de grupos, culturas y digamos, centros políticos diferenciados que componían el México central y alrededores, que trata de ocupar y controlar México. Y México no solo va a intentar controlar este espacio, sino que además va a tratar de ocupar y disminuir a sus dos aliados, Tlacopan y Texcoco, eliminando a los reyes, a las figuras principales que allí mandaban y dinastías asociadas e imponiendo unas nuevas. Esta es la situación con la que se encuentran los españoles en 1519. Y señores, para los españoles eso es agua maravillosa, porque son los especialistas en combatir, en encontrar grietas y en abrirlas. En eso consiste la reconquista y todavía tenemos expresiones como los reinos de taifas o como las expresiones en la ocupación y en el mantenimiento de Marruecos de las cábilas. Hay que poner a los cábilas, a los caciques, a los jefes en oposición unos con otros. Hay que fomentar las tendencias y las rivalidades de linaje para tener siempre aliados. Este es el esquema que se va a utilizar en la conquista. Y esto explica por qué 400 españoles pueden ocupar un espacio de muchos millones de habitantes. ¿No? Como dicen en México, México lo conquistan los indios y lo independizan los españoles. Eso hay que tenerlo más o menos claro, porque si no, ¿qué fue? Santiago Apóstol, que desapareció. Bien, la complejidad nos interesa. Hay un grupo especialmente importante, este de aquí,
porque ese grupo es Tlaxcala. Tlaxcala no solamente es una república prehispánica, Tlaxcala es muy importante en los procesos de independencia. Tlaxcala es muy importante en los procesos de creación de una identidad gráfica mexicana en el siglo XIX. Los primeros grandes cuadros historiográficos del pasado son todos tlaxcaltecos y de la escuela de Tlaxcala. Y después es muy importante porque va a llegar a ser un Estado moderno. El mundo prehispánico sigue teniendo sus repercusiones en el mundo presente de la República Federal. Esto es más o menos el cuadro que tenemos en un extremo. ¿Y qué tenemos en el otro? ¿Qué tenemos en el otro? Fue el señor Edmundo Gorman, un mexicano muy recomendable de leer, en un precioso ensayo que se llama La invención de América, el primero que llamó muy seriamente sobre la idea de que América no se nos apareció de golpe una mañana del 12 de octubre de 1492, sino que la idea de que América era algo es un proceso extenso que venía a durar unos 25 o 30 años. Bien, esto Edmundo Gorman lo debía de haber acompañado diciendo que el momento clave es precisamente cuando se pasa en el año 19 de la costa de Veracruz hacia adentro. Este mapa es una copia del padrón real. Es un mapa de más o menos del año 25, de 1525, del 1526, que le regala a Carlos V al cardenal Salviati, que es el embajador del Papa en España durante estos años. Es un regalo muy especial porque el padrón es un libro, como diría yo, es un mapa secreto guardado en la casa de contratación. Es donde se le fijan y se le van marcando, digamos, todos los últimos descubrimientos y todos los avances. Y aquí ven ustedes cuál es la imagen que tiene España, la que conoce mejor que nadie la realidad americana, para el año de 1525. América, señores, no es un continente. América es un fastidio. América, cuando todo el mundo quería irse a la India, es una cosa que primero, muy emocionantemente, eran unas islas que estaban allí, pero detrás de las islas, en vez de aparecer Asia, apareció una costa que hacia el sur se llegaba hasta prácticamente la Antártida y hacia el norte se subía hasta el polo. El problema era, ¿y por dónde pasamos? Para el año 25, ahí tienen ustedes toda la costa y solo en la parte central el hueco, la imagen de la América Central dibujada gracias a Núñez de Balboa a partir de 1513. Ese es el imaginario de la América Central, que es la primera vez que se ve el Pacífico, es lo que hace suponer que la América del Sur podía ser estrechita. Aunque ya todo el mundo sabía que era imposible que la América del Sur fuera estrechita, entre otras cosas porque en un lugar tan estrechito no podían salir aguas tan enormes como el Orinoco, el Amazonas y el Río de la Plata. Así que se suponía que eso iba a ser un gran hueco, un gran espacio continental, se suponía. Pero con las características y con las ideas habituales que se tenían de cómo era América hasta entonces. ¿Y cómo era América hasta entonces? Un mundo más o menos tropical, de gentes que se supone que andaban allí más o menos desnudos y muy felices y emplumados. ¿Y eso qué significa? Que eran salvajes. ¿Y qué significa ser salvajes? Pues que no tienen vida política, entiéndase. No tienen potestas, no tienen capacidad para autogobernarse. Este es un puntito interesantísimo porque explica por qué el gran debate en 1492-93 es que nos den los derechos de exclusividad para la evangelización y que eso sirve para, digamos, apropiarse del territorio. ¿Sí? Porque es de nadie. ¿Qué ocurre cuando en el año 19 se descubre realmente América, que es la realidad mexicana? Esto que hemos visto antes, que es indudable que estas gentes sí están civilizadas, o sea, que tienen ciudades, que tienen señores naturales y por lo tanto tienen potestas, o sea, derechos de propiedad a la tierra, derechos de autogobierno. ¿Y qué hacemos ahora? Ahí es cuando viene todo el problema de los justos títulos y todo el tema del desarrollo de la nueva, digamos, filosofía de lo que va a representar Vitoria, Soto,
Suárez y toda una, digamos, una nueva filosofía política que tiene que ver con los derechos naturales al margen de la religión, el principio de política al margen de la religión, la libertad de los mares, todo este tipo de cuestiones. Ahí se inscribe las reivindicaciones de las casas, no ya humanitarias, sino las políticas. Y se hacen desde México y después desde Perú, aunque el imaginario de las casas es en Santo Domingo. Pero era el obispo de Verapaz y huye desde México. Bien, esta es la realidad nueva que está representando los años 20 y que va a representar México. México, y después, a partir del año 30, 31, el Perú, va a representar un universo completamente nuevo, para empezar lleno de gente. ¿Y qué es la riqueza principal de un territorio? No es el oro y la plata, es la gente. La gente que va a trabajar por ti, la gente que va a extraer el petróleo, iba a decir, vaya, el oro por ti, o la plata por ti. Lo importante es esto. Bien, este es el universo que se va a ir descubriendo ante los ojos gracias a una figura y a una expedición como la de Cortés en 1519-21. Bien, los resultados no se crean que son inmediatos. Me he permitido presentarles uno de los planisferios más habitualmente utilizados en Europa, el de Gemma Frisio, de 1553, que es uno que es de los primeros que se atreve a mostrar América. Ya triangulada. ¿Y el norte cómo es? Estrechito. Lo está representando como un universo independiente, como un continente independiente. Pero lo mismo podía plantearse en otro tipo de cuestiones, en el que el sur sigue siendo la imagen triangular y el centro conocido, pero ¿a dónde va? A Asia. En realidad, América sería una península, la famosa península fantasma de Asia. Bien, esto es un plano de 1565. La realidad de América como independiente de Asia es de Bering, un ruso a principios del siglo XVIII. Lo demás es teoría. Y en este tipo de juegos implica muchas cosas. Origen de las poblaciones indígenas, derechos que puedan tener, derechos de propiedad o de no propiedad sobre eso, presencia de otro tipo de poblaciones. Todas estas interpretaciones, cada una de ellas, tiene una consecuencia política, aparte de las otras, religiosas, morales y demás. Bien, me interesaba señalar porque a veces se pasan por alto estas cosas. 1519-1521 viene a ser el descubrimiento y conquista de México. ¿Y solo esto? ¿Solo esto? Con todo lo que ha implicado en cuanto a la imagen y la idea de lo que es América. Pues quizá no. De 1519 a 1522 se da también algo extraordinario. Es la primera circunnavegación del globo, la de Magallanes, que se muere en el camino y que termina un vasco todavía más cabezota que él, que es Elcano, don Juan Sebastián. Bien, comienza en el año 19 y en 1520 es la primera vez que se consigue traspasar la barrera americana por el sur, por el estrecho de Magallanes. Un paso mortal, pero por primera vez se descubría la existencia de un paso. El año 20 no solamente es el gran año en que se ve México Tenochtitlan de una forma como si fuera otra Venecia. El año 1520 es cuando se rompe la barrera americana. Y el año 22 es el que desde Filipinas, y con unas relaciones bastante complicadas con los caciques que llaman filipinos, que matan a Magallanes, entre otras cosas, empieza el retorno. Les daba miedo porque no sabían cómo volver por el Pacífico y entonces, ¿qué es lo que hacen? Volvamos por territorio conocido, que al fin y al cabo buena parte de la tripulación era portuguesa y el mundo portugués lo conocían, caray. Y por eso retornan por el Índico, pasan por el Cabo de Buena Esperanza, o sea, al sur de África, y retornan a España, cerrándose por fin la primera circunnavegación. Después van a venir otras muchas, pero esto es un gran momento que, por cierto, en este país que fuimos, que lo hicimos,
se ha recordado muy poco, ¿eh? ¿Y solo pasa esto? No. Sorprende que dos hechos tan extraordinarios a nivel europeo, a nivel occidental, van a determinar la política y las actuaciones europeas y occidentales por el siguiente medio milenio, pues hayan pasado por alto casi completamente en su época. ¿Por qué? Quizás por lo que estaba pasando en España. De 1520 a 1522 se producen las comunidades de Castilla, que recuerden ustedes, es la primera revolución moderna europea. La primera son las comunidades, la segunda es la Revolución Inglesa, la tercera es la Revolución Francesa. Es muy importante porque todo esto se empieza a cuajar en torno al 18, la última vez que hay una reunión de Cortes, la de Valladolid, es decir, los representantes de las ciudades, y ya están francamente molestos con el nuevo gobierno, vamos a decirlo así. Se está cuajando algo. En el año 20, que es el año en que don Carlos I de España es nombrado V de Alemania, o sea, es nombrado emperador, en ese momento estalla la revolución. Es una revolución porque una de las cosas que implica es que las propiedades y digamos, todo el componente austríaco e imperial va a estar por encima de lo castellano, de lo español, y eso molesta. Pero no solo molesta eso, sino es que molesta que es un hombre que está rodeado completamente de alemanes y flamencos. Bueno, y que no hay un reconocimiento, digamos, no pide permiso a las Cortes. Estalla. Y es reprimido muy violentamente, también hay que decirlo. Tanto como la famosa represión de Villalar, es una batalla muy conocida y muy dolida en Castilla, es donde pierde las figuras centrales y a los pocos días son decapitados los tres líderes comuneros más famosos, Padilla, Bravo y Maldonado, que hoy nos suenan por las calles de Madrid, ¿verdad? Y al año siguiente, 1522, es la derrota definitiva de las comunidades. Lo que nos importa es que a partir del año 22 las comunidades se disuelven, pero quedan como referente a lo largo de todo el tiempo, como es el gran referente pactista, es el modelo y de referencia total de lo que es la tradición política castellana, que está latente y que va a resucitar siempre como el gran referente liberal y republicano. No debemos de olvidar que esto es lo que va a estar detrás de buena parte de la conformación de las nuevas municipalidades americanas y es lo que va a estar detrás latente en el momento en que haya la más mínima inflexión real en su resurgimiento y de hecho es lo que ocurre con los procesos de independencia. Bien, lo otro que ocurre en este periodo y que también me interesa recordar ante ustedes, esta vez pongo dos fechas, que es 1516, 1520, y que yo llamo de Carlos I a Carlos V, porque es la unión de muchas cosas. Es la unión de las Españas y es la unión de las Españas y el Imperio. El 16, las coronas de Castilla, que incluye Navarra, y Aragón, que incluye las dos Sicilias, o sea, Nápoles y Sicilia, se vienen a unir por primera vez en una sola persona. Todo el mundo habla de la unión con los reyes católicos, pero la primera vez que se une, de verdad, es con este señor. Y este es el gran momento. Y lo que ocurre es que este señor tiene 16 años, habla francés y alemán, ni papa de castellano, ni vasco, ni catalán, ni bable, ni nada, y encima está rodeado de una corte netamente extranjera, cuajadita de alemanes, flamencos, franceses e italianos. Molesta muchísimo, la verdad. En 1520, este mismo señor es coronado emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Y eso, ya lo decíamos antes, es cuando viene a privilegiar los territorios dinásticos austríacos y borgoñones frente a España. Salta. Pero no solo salta el problema en España. Hemos mencionado las comunidades. Tenemos otro problema. Porque de 1517 a 1521 ocurre otro pequeño lío, esta vez fuera, digamos, de la península.
Es 1517 la fecha en que un señor agustino, de un carácter un poco levantisco, clava, se llama Lutero, por cierto, clava sus 95 tesis en las puertas de la iglesia de Wittenberg, ¿no? La Schlosskirche, que es conocida habitualmente. No es la iglesia principal de Wittenberg, es la iglesia asociada a los príncipes, la Schlosskirche, la iglesia del castillo. Bien, ahí empieza un bonito follón, que de momento es solo un problema, vamos a decir, si digo que de faldas, se va a ofender a alguien, es de faldas. Pues en 1521 deja de ser un problema de esas características para ser un problema de otro carácter. El señor Carlos V, ya emperador, convoca la Dieta de Worms. Él, como emperador, las autoridades del imperio, y convoca al mismísimo Lutero para que se explique. Como Carlos V tiene poca edad y poca sutileza, aquello se transforma en el Rosario de la Aurora. El señor Carlos V, el emperador, o sea, a partir de este momento la dinastía Habsburgo, a partir de este momento España, viene a definirse como el defensor de la fe y de Roma ante lo que sea. Es su rasgo definitorio y así se impone. Y el señor Lutero, que era también bastante cabezón, se transforma en ese mismo contexto en el gran referente de los príncipes alemanes cismáticos. Acaba de producirse la ruptura europea al mismo tiempo que se está generando el desplazamiento a América. En ese mismo momento van a quedar grabadas como a fuego dos arquetipos. Uno, lo del catolicismo, asociado a un temor, pánico, a todo lo que es luterano, lo que es reformista, que se identifica con lo extranjero. Punto número uno. Y España, gran defensora de. Y el segundo punto que va a quedar, lo hemos visto en las comunidades de Castilla, el sacrosanto temor a los comuneros y a la organización de las autoridades locales y de ayuntamientos, que va a ser siempre asociado a república, a liberalismo y, por lo tanto, anti-autoridad, anticatólico frecuentemente y anti todo. Esto se forja en este periodo y hasta el día de hoy lo seguimos arrastrando. Me parece conveniente, cada uno arrastra sus cosas. Bien, como la cosa avanza y el relato es largo, viene la segunda cuestión, la que sería el fenómeno mismo de la conquista. Bien, la conquista de México no es una cosa tan obvia. Como todo acontecimiento histórico, depende de quién te la cuente. Para México tenemos algo excepcional. Es una riqueza de informaciones y de fuentes fuera de lo común. Porque tenemos dos autores, o tres, en el siglo XVI, de primera magnitud, el propio Cortés, las dos de sus cartas, escritas a pie de acontecimiento, una de ellas antes incluso de la conquista, del final de la conquista, antes incluso de la Noche Triste, y el otro autor, que es el Bernal Díaz del Castillo, que es un soldado de a pie, que rememora los acontecimientos, más preocupado por la cotidianidad y más preocupado por el ambiente que por la política y por las grandes cosas, que es lo que cuenta Cortés. Eso nos proporciona un mundo maravilloso. Y a eso hay que agregarle otro autor, que es López de Gómara, un señor humanista que nunca estuvo en América, pero que eso es muy importante porque construye el relato que todos van a repetir. Empezando por Bernal Díaz del Castillo, que sin Gómara hubiera sido incapaz de ordenar los materiales, y continuar por, digamos, las grandes claves que dan significado a la historia. Porque la historia no es una sucesión de acontecimientos, es una sucesión de acontecimientos con unas finalidades. Bien, este es un cuento que vendría a ser el cuento de los castellanos.
En el caso de México tenemos además el relato indígena. Hay también muchos y muy buenos, pero especialmente dos. Uno es un texto, un manuscrito de 1528. Es tempranísimo, la conquista termina en 1521. Está escrito exclusivamente en lengua náhuatl sobre papel indígena, y esa es su principal virtud y su principal problema. La virtud es que es de una inmediatez extraordinaria, como casi ningún otro texto indígena, y ese es su principal problema, ya lo digo, porque es un texto oral, puesto por escrito. Le faltan un montón de componentes, no es fácil de entender, sobre todo en los momentos de relato más fuerte. Es una traducción difícil, pero es una maravilla. Y el segundo relato es de los mediados del siglo XVI y lo recoge pues, el mismo cura sobre el que yo hice la tesis, Fray Bernardino de Sahagún, hacia el año 1555. Es bien interesante porque, de nuevo, es una réplica a López de Gomara. Solo que esta vez es una réplica escrita en lengua náhuatl, recogiendo la visión del otro lado y está articulada en los mismos esquemas de la historiografía europea. Es una maravilla, entre otras cosas porque ahí descubrimos qué es lo que le interesa llamar, subrayar, anotar a la visión indígena. Por ejemplo, le fascina la descripción de los ejércitos, le fascina el aspecto físico, les fascina qué problemas han podido tener. Ahí nos enteramos de cosas tales como distinguir a los soldados de a pie de los de a caballo. Para ellos, al principio, los soldados de a caballo eran una especie de centauro. Formaban una sola cosa. Enfrentarte a eso era una gran dificultad. Y te cuentan cómo en realidad lo que ocurre, que una vez un capitán especialmente membrudo mexicano, con su espada, piensen que era un estoque de madera con filos de obsidiana, de acuerdo que son cristales volcánicos, pero se acercó echándole muchas narices y ¡zaca! Le pegó un castañazo que le cortó la cabeza al caballo. Me estoy imaginando el trompazo que pegó. Y claro, lo que les fascinó no es que el caballo se muriera, sino que el señor que había arriba saliera corriendo. Ahí descubrieron que eran desmontables. Este tipo de detalles viene en este tipo de fuentes que son fascinantes. O detalles tales como cuál es el proceso de avance de las tropas del conquistador. Normalmente nos cuentan la escena, pues yo qué sé, la que sale en las películas, muy heroicos y esas historias. No. Según la descripción de los indígenas, está clarísimo cómo era. Efectivamente, estaban los que abrían camino al principio, después estaban las tropas y demás, después estaba la parte fundamental, las señoras, porque lo de las soldaderas debe de ir asociado al ejército de toda la vida, que entre otras cosas, aparte de otros servicios, cocinaban. Y entonces ahí detrás estaba toda la intendencia. Bien, pues la intendencia que iba en torno a las señoras, limitaba, quiero decir, el paso del ejército, porque entre otras cosas llevaban cerdos y el trote gorrinero era la velocidad máxima con la que podía caminar el ejército conquistador. Y esto es un punto bien interesante porque nos rompe ciertos imaginarios, ¿no? Y por otro lado, qué lógico que es, ¿no? Detrás venían más tropas cerrando esta parte, el estómago, esta parte débil y demás. En fin, nos describen un universo de otra manera. Bien, estas fuentes y otras más nos permiten conocer muy bien un mundo que, sin embargo, hemos tardado mucho en leer. ¿Cuál es el imaginario de la conquista o cómo es la visión de la conquista en sus momentos? Pues miren, se lo voy a retratar con dibujitos y eso es la apuesta de originalidad que he intentado presentar ante ustedes. Esta es la primera representación que tenemos del conquistador. Ese de ahí es Hernán Cortés en plena expresión y, como siempre, detrás está su marina, que por cierto ahí viene como Mariana. Y la primera representación es por parte de los indios vencidos, ¿no? Este es, digamos, el documento completo.
se conoce como el manuscrito del aperreamiento y aparece directamente como un moloso está despedazando a un pobre cacique. La cadena es bien hermosa, pero el moloso también, y todos los otros que están allí encadenados en una serie de cuestiones que se consideran, incluso para los derrotados, fuera de derecho. O sea, la primera imagen que tenemos también de derrotados y de violencia va asociada, es interesante, porque esto es un rasgo de la ocupación española americana, a un pleito que plantean los indígenas a los españoles, y es un pleito complicado. Segunda representación. Estos son los fragmentos más antiguos que se conocen de lo que después va a componer uno de los grandes hitos de la historiografía mexicana, el lienzo de Tlaxcala. Estos son los fragmentos en papel europeo hacia los años 30-40, es de entre 1530 y 1540, de lo que claramente después van a ser Aquí tenemos las primeras representaciones del mismo acontecimiento ya de la conquista. Cortés está arriba, sentado en una silla que le da autoridad, debajo está doña Marina traduciendo, y delante están las autoridades tlaxcaltecas que cuentan, y abajo está señalándose todos los aprovisionamientos que se están haciendo, porque todo esto se apunta y después se cobra. Eso es importante. Y después tenemos la serie magnífica que hoy tenemos en su versión del siglo XVI, de 1577, conservado en un manuscrito descubierto en los años 80, 84, 85 de 1900, y que es la relación geográfica de la ciudad y gobernación de Tlaxcala, por Diego Muñoz Camargo, un cronista indígena de primera magnitud, y que lo habíamos perdido porque este buen hombre se trajo, en vez de enviarlo por su conducto ordinario, se vino él directamente a Madrid a dárselo en mano a Felipe II. Felipe II le gustó el manuscrito y los dibujitos, se lo quedó en su guardajoyas, y a la muerte de Felipe II se vendió su guardajoyas y su biblioteca, y esto terminó en Glasgow, que es un sitio donde habitualmente no se miran estas cosas, y allí apareció en un momento específico. Bien, estos son los dibujos, vuelvo a insistir, igual que el anterior, son los dibujos, esta vez no de los indios vencidos, que es de los que siempre nos hemos hablado, y que esa obra magnífica de León Portilla, la de la visión de los vencidos, nos había dado, digamos, como los conquistadores y los vencidos. Bien, ya desde hace unos cuantos añitos, más o menos, como 30, ya nos vamos dando cuenta de la importancia de los indios vencedores. Y esto es la historia de los indios vencedores, también conocidos como los indios conquistadores. Son los que llevan el nombre de Tlaxcala, por ejemplo, a Oregón, a buena parte de Nuevo México, y siguen hablando náhuatl, y además se identifican con los grupos y todo, o que van llevando hacia el sur y explican que un lugar de lengua maya se llame Cuauhtemalan, Guatemala, o Nicarnaguan, como es Nicaragua, o que la capital Cachiquel se llame Chichicastenango, la fortaleza de los perros, ¿no? Este tipo de cosas tienen que ver con los indios conquistadores, y esta es la imagen de los indios conquistadores. Son cada uno de las figuras de la República de Tlaxcala, y están hablando con Cortés, y observen la figura de Marina detrás, soplándole a la oreja, es la traducción. Esta es una de las versiones clásicas de Marina, pero no nos quedemos con esa versión, porque los tlaxcaltecas van a poner a Marina militar. Tenemos las acciones y las descripciones de cómo son las acciones militares y cómo incluso doña Marina durmiendo en el campo con el resto de los militares. Y esta es una de las que más me interesa que vean, es idéntica las posiciones y todo a Cortés. Y ahora quizás conviene recordar que todos los relatos antiguos, especialmente de Bernal Díaz y el propio Cortés, dicen que a él le llamaban Malinche. Malinche es Cortés, el señor Malinche y la señora Malinche. Y esto tiene que ver con un fenómeno bien interesante, que en el mundo prehispánico las autoridades siempre eran masculina y femenina, solo que la autoridad femenina solía ser un señor. El Cihuacóatl, la mujer serpiente, era el número 2 de poder en México. En la gran caída de México, en la noche muere primero Moctezuma,
y se produce el gran ataque dirigido por el Cihuacóatl, en la gran matanza que casi acaba con los españoles, hasta que en Otumba se vuelve. ¿Qué es lo que ocurre en Otumba? Que matan al Cihuacóatl. Ese es Cortés, que veía cómo era la caída de la segunda cabeza de México, es lo que destartala la resistencia mexicana y le da la vuelta al asunto. Bien, de esto lo reproducen magnífico los tlaxcaltecas, los aliados de Cortés, los que hacen posible, junto con otros muchos, texcocanos, chalcas, huejotzingas y de otros muchos lugares, que hacen posible la conquista. Este imaginario se va a mantener por parte de las poblaciones indígenas, en este caso también de vencedores. Este es el códice, ¿cuál es? El Azcatitlán, mostrando claramente cuál es el imaginario. Es bien bonito todos, y los tlamemes, los cargadores detrás, pero la figura de doña Marina y la figura del negro, esa va a aparecer siempre. La figura del negro, ¿de qué viene? Este es un detallín que me lo salté. Cuando Cortés llega, hace un par de cositas raras. Y una de las primeras cosas raras que hace es desembarazarse de la autoridad del gobernador o teniente gobernador de Cuba, el señor Velázquez, don Diego Velázquez, que no tiene nada que ver con el pintor. ¿Y qué es lo que hace? Pues funda una ciudad, crea su cabildo, esa ciudad es la de Veracruz, y con el cabildo le da, con la tradición jurídica castellana, la autoridad para que avance y siga la conquista. Le da orden de que lo haga, liberándose, por tanto, de la autoridad del gobernador de Cuba y ya dependiendo exclusivamente del rey. Esa es una maniobra genial, que no solo es una maniobra genial por la cosa de liberarse, no, lo que es genial es el funcionamiento de la nueva legislación y jurisdicción que se está sentando en suelo americano. La realidad jurídica del cabildo a partir de Veracruz son las comunidades que están llegando al suelo americano. Ricardo Levene, el historiador del derecho argentino, que da nombre a lo que sería el derecho indiano, es el primero que da clases de derecho indiano dentro de sus clases del derecho argentino, porque el derecho indiano, que dice Ricardo Levene, llega hasta principios del siglo XX en algunas cosas, sigue vigente, pues por eso había que enseñarlo, pues él viene a definirlo como el derecho de las ciudades. Es mucho más que el derecho de las ciudades, pero desde luego en buena parte es el derecho de las ciudades. Tiene razón. Bien, en este juego ocurre que el señor Velázquez se enfada mucho con Cortés, pero mucho. Y entonces monta una tropa descomunal, pero descomunal. Y en ese momento, cuando la lanza a Veracruz, en Cuba hay una epidemia de viruela descomunal. Y entre los que se van para Veracruz, para México, hay esclavos, hay negros, y uno de ellos está con la enfermedad. Este es el que la transmite, y este es otro de los factores de debilitamiento de las poblaciones indígenas, especialmente de México. Por eso casi todos recogen la figura del negro. A partir de los años 80, o entre el 75 y el 80, empiezan los relatos, los grandes relatos acompañados de dibujitos. Esta es una maravilla de obra, que es la de Fray Diego Durán, la historia. Vendría a recoger la visión de los mexicanos. Es una excepción, casi siempre las visiones son las de los otros indígenas. Esta es la visión desde México y está acompañado de dibujos maravillosos que yo recomiendo ver. Y esto vuelve a ser Sahagún en la versión manuscrita de 1577-78, conservada en el llamado Códice Florentino, en donde al texto en náhuatl se acompaña una traducción al castellano que es mucho más breve que el texto náhuatl, y además las partes que, digamos, aburren porque son las descripciones de cómo es la tropa, de cómo montan el campamento y todo eso, lo sustituye con dibujos que también recogen todos los componentes militares.
Esa es otra de las obras fundamentales. Bien, esto es el imaginario indígena. Lo va a ir desarrollando casi siempre la nobleza de los señores, digamos, de los indios vencedores, de los indios conquistadores, y sus relatos van a tener que ver con esto. Don Fernando de Alba Ixtlilxóchitl y sus relaciones es el gran componente y el gran componedor de este relato, que va a ser justamente el que después se van a apropiar los criollos en los relatos más fuertes de identidad, digamos, de construcción mexicana. Pero en este relato me importa señalar el surgimiento de relatos oficiales españoles. El primero es de principios del siglo XVII, es de Juan de Herrera, de Antonio de Herrera, que no viene muy a cuento porque el que nos interesa sobre todo es este, el que se publica en 1684 por el cronista real Antonio de Solís, es el cronista de Indias, y es la primera historia de la conquista de México, digamos, oficial, que además es una belleza de relato. Esta es la repercusión de este texto, traducido por todos los lados, que pone de moda la conquista. A partir de este momento, la conquista va a ser vista sobre el relato de Antonio de Solís. Y lo es, en México se vuelve un tema reiterado. Y me importa. Visión, como diría yo, anticuarista del momento. Este es el momento en que están levantados la población, los mexicanos, frente a los españoles encerrados, y la figura central que hay es el propio Moctezuma diciendo que se tranquilicen. Es el momento, digamos, donde dice la tradición que le pegan la pedrada que llevaría a la muerte. Bien, sin embargo, la escena más repetida por todos va a ser esta del encuentro de Moctezuma y de Cortés. En un mundo muy singular, porque esta es la forma que México, estos son pinturas criollas de mexicanas, esta es la forma en que México ve su pasado. Y lo va a ver en formas de cuadros a base de enconchados, que es típico de la tradición mexicana, volvemos a tener la misma cuestión, o en los impresionantes biombos que van a caracterizar los palacios y las sedes nobiliarias mexicanas. Va a ser un tema que se repite y se repite y se repite. Bien, lo que a mí me interesa es que en ese proceso de repetición la figura central es Moctezuma. ¿Por qué? Porque hay una tradición de retratos de la nobleza indígena que es curioso porque nos es más familiar la tradición de retratos de los incas peruanos en lugar de la de los mexicanos. Pero esa tradición existe. Lo que pasa que fue cuidadosamente destruida en un momento concreto. Y lo que conocemos sobre todo son algunas de las representaciones que estaban en el Tecpan, en el Palacio de Gobierno de Texcoco. La figura, la más repetida siempre, es la de Nezahualpilli, la de uno de los últimos grandes señores de Texcoco, con esa cosa elegante. Y sobre esa se construye en un retrato bien pintoresco que se supone que es Moctezuma y que en realidad parte de un dibujo de una figura texcocana, pero que como esto se hace para, como decir, para un Medici en Florencia, pues no importaba mucho la diferencia, y entonces lo que era en realidad uno de los hijos de Nezahualpilli nos lo están representando como si fuese Moctezuma. Esto no nos debe de confundir con la gran representación de Moctezuma. Este sí. Tenemos uno de los retratos auténticos. Este es el retrato que colgaba de Moctezuma en el Tecpan de Tlatelolco. No es ninguna tontería. Lo tenemos documentado desde el siglo XVII hasta su casi desaparición en el XIX. Hay una multitud de grabados alrededor, y hoy, después de estar en varias colecciones privadas, ha terminado, gracias al buen oficio de una de las figuras de la historiografía del arte mexicano, Jaime Cuadriello, ha terminado en el MUNAL, en el Museo Nacional de Arte de México. Bien, a partir de ahí se empezó a hacer estudios y tenemos varios componentes interesantes. La figura tal cual era original, podemos ver que si le hacen una radiografía, vemos que hay un arrepentimiento importante. La cabeza, lejos de estar mirando para abajo, estaba mirando para arriba. Y en segundo lugar, la mano derecha, lejos de estar bajada, la tenía levantada, ofreciendo en bandeja las llaves de la ciudad. Bien, esta era la forma antigua, tapada
por la pintura que va a quedar y que va a hacer época. Bien, esto que tenemos delante es un gran cuadro político, porque una de las claves fundamentales que estábamos hablando, de que estos señores se autogobernaban, implica que para que la autoridad real sea cierta y sea legítima, tiene que haber una traslatio imperi, tiene que haber una transferencia del imperio, de la dignidad real del gobierno, por parte de los prehispánicos a los hispánicos. Bien, eso lo deja sutilmente sugerir el tal López de Gómara, pero no lo desarrolla. Y Antonio de Solís, en ese libro que tanto éxito ha tenido, que provoca todo esto, deja todo un capítulo al respecto enfatizando ese instante. Y ese instante es el que aquí se reproduce. Un Moctezuma casi a la romana, todos los componentes han sido transformados de un modo o en otro, en coraza, en el manto, en una especie de estos mantos al estilo de centurión, hasta la corona, que tiene su punto de partida en el modelo de las coronas prehispánicas, parece prácticamente un casco. Bien, lo interesante de esta figura es que tiene el brazo, que tiene la mirada trágica, es una figura trágica porque está conociendo el destino que tiene que entregar, porque el destino es entregar a España y a la religión el gobierno, y esa es esa mirada de angustia, pero al mismo tiempo de aceptación que tiene. En su brazo derecho está entregando el imperio, y a sus pies, o mejor dicho, la potestas, la capacidad de gobierno, y a sus pies tiene la bandeja con la corona imperial y encima de la corona imperial el símbolo de la Ciudad de México, el águila sobre el nopal. Es la entrega del imperio como territorio y de la capacidad de gobierno como acción. Esta es la traslatio imperii. Estamos con toda la problemática, la racionalización, en fin, todo ese tipo de cosas. Esto es el gran cuadro del siglo XVII. Y ahora, ¿cómo se ven las poblaciones indígenas? A sí mismas. Terminamos ya. Esto es el típico cuadro, pues no sé si se lo creerán ustedes, pero este es un cacique otomí, este es un indio conquistador. Este es el fundador de Querétaro, ya de paso. Y además, con el tiempo, le van a hacer hasta caballero de Santiago. Eso nunca lo fue el buen hombre, pero como resulta que en la conquista de Querétaro, que fue bastante complicada contra estos indios bárbaros y demás del norte, resulta que se le aparece Santiago y entonces gracias a eso pueden ganar, y entonces cuando ganan, gracias al apoyo de Santiago, se funda la ciudad de Querétaro. Por eso esto es un cuadro que está en el Museo de la Ciudad de Querétaro, y hay otro montón, como este, pero más chiquito. Lo que se representa al fondo es la gran batalla, y arriba está Santiago montadito en su caballo blanco impartiendo mandobles. Bien, esto es un indio conquistador. Y esto es otro de los componentes que me importa señalar, porque de estas poblaciones indígenas que apoyan la conquista hay un mundo completo que se desarrolla durante la colonia, que escribe, que piensa, que hace leyes y que realmente constituye una república. Esto es la representación de las dos repúblicas. El cuadro de la derecha es el patrocinio de la Virgen sobre las dos repúblicas, la de los españoles a la izquierda y la de las poblaciones indígenas. Son todos retratos de los curacas, iba a decir, de los caciques concretos de la zona de Cuautitlán. Y esta idea se mantiene incluso simbólicamente con las dos repúblicas en este cuadrito, que es uno hecho en apoyo a Fernando VII frente a los franceses. Y por supuesto con la Guadalupe arriba, por si hubiera algún tipo de dudas. Bien, este es el imaginario de la conquista de los indios y de su relación con unos y con otros hasta el siglo XIX. En el siglo XIX tenemos una gran revolución. Una, que los españoles ya no nos enteramos de que América formaba parte de nuestra historia, y tenemos muchas complicaciones para explicar nuestra propia historiografía reducida a la península, lo que nunca ha sido. Los mexicanos andan con su propia historia también, y entre medias vienen los de fuera a contar cómo son las cosas. Este es, sin duda, uno de los textos y de las obras más influyentes. Es una ópera, la de Cortés, que desde México precisamente.
en el que se cuenta, digamos, a lo cortesano, que no a lo cortés, y a lo galante, porque para eso es una ópera, lo que es la conquista. Como pueden observar, es el momento en que Cortés descubre a la Malinche. Es una versión un poco distinta de la que hemos visto hasta ahora, pero que es bastante significativa, porque observen qué magníficos indígenas prehispánicos mexicanos tenemos. Llevan hasta tatuajes como los de Hawái. Es realmente espectacular. Bien, la segunda gran visión nos la va a aportar, por ejemplo, un señor que se llama Ireneo Paz, que por cierto es el abuelo de un tal Octavio Paz, que no sé si conocen, al que se debe una obra que es precisamente Doña Marina, y que es la que inventa la idea de la que traicionada por amor, o al revés, que por amor va a traicionar a su nación. La idea de nación y la idea de Marina como traidora se forja en esta novela y en este universo. Observen que Cortés, entre otras cosas, está en un trono con la Coatlicue detrás. Y esta es la visión del siglo XX. Esta es una de las piezas que a mí personalmente más me gusta. Es un magnífico fresco de José Clemente Orozco en el Colegio de San Ildefonso, el antiguo colegio de los jesuitas en Ciudad de México, y, digamos, está apostando por lo que la revolución va a identificar. Bueno, México nace del mestizaje y este es el momento del mestizaje. Uno y otro, nos guste o no nos guste, no es tanto el momento de juzgar como gestionar lo que aquí tenemos, ¿no? Creo que este cuadro es especialmente interesante. Y sobre lo que aquí tenemos y el momento en que fue, yo quisiera terminar con dos textos. Un texto que yo creo que son el mismo momento contado por los dos grupos que allí se enfrentaron. Si hubo un enfrentamiento, ese fue. Se pegaron una enfrentada que pa' qué. El primero es el de Bernal Díaz del Castillo. Ese digamos, soldado, no con gran formación, pero que dotado de esa prosa natural que hace que uno se emocione, o a mí me emociona. Y dice: prendióse a Guatemuz, Cuauhtémoc, y sus capitanes en 13 de agosto, a hora de víspera, en día del señor San Hipólito, año de 1521 años. Llovió y relampagueó y tronó aquella tarde, y hasta medianoche, mucha más agua que otras veces. Y desde que se hubo preso Guatemuz, quedamos sordos todos los soldados. Y esto digo porque todos los 93 días que sobre esta ciudad estuvimos, de noche y de día daban tantos gritos y voces y silbos, y desde los adoratorios y torres de los ídolos, los malditos atambores y cornetas y atabales dolorosos nunca paraban de sonar. Y de esta manera de noche y de día teníamos el mayor ruido, y después de preso Guatemuz cesaron las voces y todo ruido. Juro que todas las casas estaban llenas de cabezas y cuerpos muertos. En las calles y en los mismos patios del Tlatelolco no había otra cosa, y no podíamos andar sino entre cuerpos y cabezas de indios muertos, y hedía tanto que no había hombre que lo pudiese sufrir. En 3 días con sus noches, hombres y mujeres y criaturas no dejaron de salir, y tan flacos y amarillos y sucios y hediondos que era lástima de ver. Y hallóse toda la ciudad como arada y sacada las raíces de las hierbas buenas que habían comido, y cocidas hasta las cortezas de algunos árboles, de manera que agua dulce no les hallamos ninguna, sino salada. Y no se ha hallado generación en muchos tiempos que tanto sufriese la hambre y sed y continuas guerras como estas. Ese texto de Bernal Díaz creo que no se puede calificar como de antiespañol. Debe de leerse junto con el equivalente al texto náhuatl de 1528. Yo lo he retraducido, porque habitualmente se lo pone muy pomposo. El texto es bastante escueto y duro por sí, no hace falta adornarlo. Y así sucedió con nosotros. Esto fue lo que vimos, lo que vivimos con asombro digno de lágrimas, digno de compasión, pues sufríamos profundamente. En los caminos yacían huesos rotos, cabellos arrancados y enredados, casas sin techo, de paredes enrojecidas por la sangre, y abundaban los gusanos por las calles. Los muros manchados de sesos, el agua turbia, oscura y como teñida. Eso bebíamos.
hasta agua salada bebimos. Masticamos maderas, hierbas duras, barro, comimos lagartijas, ratones y gusanos, los poníamos todos juntos al fuego y cuando estaban muy cocinados los comíamos. Y a todos nos pusieron el mismo precio. Lo mismo valía el joven, el sacerdote, la muchacha, el niño. El precio de un esclavo era de solo 2 puñados de maíz. De este modo perecieron el mexica, el tlatelolca, dejando abandonada su ciudad. Ya no teníamos nuestros escudos, nuestras espadas, nada que vestir, nada que comer. Llovió toda la noche, más de lo acostumbrado. De este modo llegó el final. Y muchas gracias.